Ernesto Bustamante, para hablar de las consecuencias del Brexit, de la salida del Reino Unido de Europa, porque justamente el presidente de Francia hacía referencia a esto en su discurso la semana pasada, planteándolo como uno de los grandes retos que ha tenido Europa en los últimos años. Bienvenido a Puntos Cardinales, Carlos Ernesto Bustamante, te saludamos. Bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. A ver, Carlos Ernesto, ¿cuál es el balance que hacen los británicos después de haberse salido de la Unión Europea? La verdad que bueno, ya 4 años del referéndum y de la salida pues, de la Unión Europea, eh, ahora es que recientemente la población se viene dando cuenta de las verdaderas consecuencias. Pues tenemos que Dios recordar que en mío. medio de todo esto tuvimos la pandemia, ¿verdad? Claro. El Sí. lockdown y bueno, no se le podía estar achacando pues ninguna de las consecuencias reales del Brexit a la crisis pues que vivió el mundo. Pero hoy en día el Reino Unido, a pesar de que ha bajado un poco la inflación para este año, todavía tiene un porcentaje muy alto, es de 4,7%, y la gente siente pues ya la escasez o no digamos escasez porque escasez no existe, pero sí la gran diferencia pues de la calidad de productos que antes recibía, y estamos hablando de lo que es la vida diaria. Pues también se ha dado a ser más presente pues la ausencia de mano de obra calificada que provenía de muchos países de Europa, especialmente de los ex países soviéticos, de la Europa del Este, podemos llamar. Es cada vez más difícil conseguir personas que se ocupen de tareas como electricidad, plomería, y una cantidad de otras labores pues que esta gente proveniente de Europa del Este, los ciudadanos europeos provenientes de Europa del Este podían proveer. También en servicios como el turismo, en cafeterías, en restaurantes, en hoteles, pues se ha dado el caso de que muchos restaurantes, muchos sitios que ofrecían eh, oportunidades diarias para poder donde tomarse un café o almorzar, por ejemplo, tienen que ver acortados sus horarios porque no pueden tener el personal que necesitan, que requieren para momentos específicos del día. Ahora, Y eso, pues, en general ha traído una gran decepción para todo el mundo. los promotores del Brexit, de este divorcio, siguen defendiendo, argumentando que era lo mejor Le para el Reino Unido. hace Boris Johnson, ¿no? Exacto. Bueno, Boris Johnson está desaparecido de hace tiempo, ¿no? Ya. Y lo paradójico, pues bueno, sí se nota una crisis en el gobierno. Aquí siempre se está ya al día, viendo si de nuevo el Partido Conservador va a presionar a su primer ministro o al líder de esa mayoría para que convoque elecciones o para elegir uno nuevo o para nombrar uno nuevo. Pero en realidad la población no habla de eso, sino en círculos pequeños, no es un debate, digamos, de los británicos sobre todo. La inmigración ya británica o con residencia permanente sí lo tiene más presente, porque evidentemente Ujú. tiene otra idiosincrasia, otra forma de ver las cosas, pero los británicos en general, a menos que sea en círculos profesionales, en círculos periodísticos, no hablan realmente del Brexit. Pero si vemos, por ejemplo, que reaparece Nigel Farage en la escena política, ahora que el Partido Conservador parece desmoronarse y se habla de que puede ser barrido en las próximas elecciones, pues Nigel Farage, que fue uno de los promotores del Brexit, no conservador, porque tenía su partido independiente de la independencia del Reino Unido, pues así se llamaba, y que después hizo mutis luego de que había ofrecido que al salirse de Europa el Estado británico podía ahorrarse 300 millones de libras a la semana para dárselo al Imagínate. sistema de salud, y está tremendamente colapsado el sistema de salud. Y Las además colas, otra cosa, sí, una de las ofertas del Brexit era que iban a limitar el número de inmigrantes. Y resulta que ha crecido fuera del Brexit. bueno, Entonces, es que es una cosa verdaderamente, pareciera que allá votaron con el estómago y no con la cabeza, ¿no? bueno, porque al final, Rafael, siempre está también el afán personal o del proyecto personal. Si tú me preguntaras por Boris Johnson, era
sí, un tipo muy polémico, excelente alcalde de Londres, pero no era la persona para ser el primer ministro. Pero ¿por qué llega Boris Johnson a la campaña del Brexit? Es por ser ese tipo carismático que le dio la diferencia en el voto del Brexit. Claro. O sea, mucha gente se fue detrás del Brexit por Boris Johnson. ¿Y hay Una persona que hay no había alguna sido tan posibilidad, pro-Brexit. hay alguna posibilidad de revertir esto? Bueno, no en lo inmediato y quizás en muchísimos años. Claro. Ahí incluso es un tema de De campaña orgullo. ahorita, sí, de orgullo y de campaña también electoral. O sea, es una todavía, y hace poco les decía que no se habla del Brexit y ni siquiera los políticos hacen una evaluación, digamos, seria. O sea, en muchos de los círculos o a nivel nacional o de forma abierta, porque todavía existen sectores que apoyaron el Brexit que pueden sentirse frustrados o atacados o decepcionados porque se hable quizás de una posible Sí. reversión. Ahora, Pero bueno, ya para despedir, yo hacía referencia a la mención en el discurso de Emmanuel Macron sobre el caso del Brexit y justamente lo que dice es que las consecuencias que ha tenido es como un escarmiento y hace que nadie se atreva a proponer salir de Europa o de la zona del euro. ¿Coincides con esto? completamente, Bueno, no completamente. hay mal que por bien Eh, no venga, entonces. Lo que hay que seguir, como dicen aquí, seguir con la vida, seguir trabajando, evidentemente, quizás en muchos años este país vuelva a ser lo que hasta hace poco fue, pero mi reflexión es por qué tener que esperar una década o más para tener los niveles que antes habías alcanzado cuando estabas súper bien. Entonces, es allí donde el escarmiento tiene que ser, no sé, para quiénes, porque quizás muchos de los que apoyaron al Brexit Ujú. ya en 10 años ya ni estén siquiera viviendo, por decirlo así. Bueno, Bueno, muchas gracias, Carlos Ernesto Bustamante, abogado, comunicador en el Reino Unido, sobre estas reflexiones sobre las consecuencias del Brexit en Gran Bretaña. 4:01 de la Gracias a ustedes. tarde. Ha sido un gusto conversar contigo, Carlos Ernesto. Nosotros hacemos una pausa y ya venimos con más de Puntos Cardinales.